Sin duda alguna, Magnum P.I. es una de esas series icónicas de la década de los 80 debido a su estética y cosas icónicas como la camisa hawaiana de Magnum o aquel inconfundible Ferrari rojo o su icónica melodía de intro. Magnum fue creada por Donald P. Belisario y Glenn Larson. Y sí, yo sé que estos nombres así sin más probablemente no te suenen conocidos, pero sí que seguramente reconoces si vistes varias de las series que crearon. En el caso de Belisario, él fue el creador de series como Lobo del Aire o El Hombre Cuántico, y en el caso de Larson, él fue el responsable de crear series icónicas como Buck Rogers en el siglo XXV, Battlestar Galactica o la que sin duda alguna fue la más conocida e icónica de los 80, y esa no es otra que El Auto Fantástico. Magnum fue emitida por la cadena CBS desde diciembre de 1980 hasta mayo de 1988, contando con un total de 8 temporadas y 162 episodios. Magnum se mantuvo de forma consistente como uno de los programas más vistos en Estados Unidos durante los primeros 5 años de su emisión original, e incluso llegando a ocupar la tercera posición en la temporada 83-84. Luego, en 1986, la serie pasó a emitirse en la sindicación, donde se le cambió el nombre a simplemente Magnum para diferenciar las repeticiones de los episodios de estreno que todavía se emitían en la CBS con su nombre original, Magnum P.I. Acá, en Honduras, recuerdo haber visto Magnum varias veces, ya que duró varios años en la televisión, y por alguna razón recuerdo haberla visto por las tardes de los sábados en el Canal 3, aunque podría estar equivocado porque fue hace mucho tiempo. Así que mis amigos de Honduras, pongan en comentarios cuándo recuerdan ustedes haberla visto. En realidad, cuando yo más recuerdo haber visto esta serie fue cuando llegó el cable y el canal TNT. Ahí la pasaban todos los días. Recuerdo que una vez me enfermé y estuve como 2 semanas sin ir a la escuela, y me quedaba viendo Magnum toda la mañana porque la pasaban hasta 3 episodios seguidos. El género de la serie de Magnum era acción y drama policíaco con algunos pequeños toques de humor. Algo que vale la pena mencionar sin duda alguna era la música y específicamente el tema de inicio y cierre del programa, el cual estuvo a cargo del gran Mike Post. Y de nuevo, quizás solamente el nombre no te suene de nada, pero si creciste entre los 80 y los 90, el trabajo de Mike Post estaba siempre presente en la televisión, ya que él fue el responsable de la música de series como Magnum, obviamente, Los Magníficos, Chip, Patrulla Motorizada, El Hombre Cuántico, Doogie Howser Médico, Hunter y una que alguien me mencionó por ahí en los comentarios en el video pasado, y esta era Medias de Seda. Como dato curioso, Mike Post fue tan famoso e influyó tanto en la cultura popular que la banda The Who le hizo una canción llamada The Mike Post Theme, que habla sobre el paso del tiempo y la nostalgia. Pete Townshend, el guitarrista de The Who, quien además fue quien escribió la canción, ha explicado que la misma fue hecha como un homenaje personal y que se trata de cómo las personas envejecemos y cambiamos con el paso del tiempo, pero la música de los programas que veíamos en la televisión en nuestra juventud permanecen intactos en nuestra mente. Les dejo el link de la canción en la descripción para que la puedan escuchar. Pero bien, volviendo a Magnum, ¿de qué se trataba la serie? La historia sigue a Thomas Magnum, un veterano de la guerra de Vietnam y exoficial de inteligencia de la Marina, que decide dejar atrás la rigidez de la vida militar para darse la buena vida en las paradisíacas islas de Hawái trabajando como detective privado. Pero Magnum no es el típico detective que trabaja en una oficina oscura y encerrado. Él consigue el trabajo de sus sueños, convertirse en el consultor de seguridad de Robin's Nest, la gigantesca y lujosa propiedad de Robin Masters, un misterioso y multimillonario escritor de novelas bestseller, a quien por cierto nunca le vemos la cara. A cambio de vigilar la finca y gestionar la seguridad de la misma, Magnum vive gratis en la casa de huéspedes, disfruta de las comodidades del lugar y lo mejor de todo, conduce el icónico Ferrari 308 GTS rojo de Masters. Pero como no podía ser de otra forma, no todo es tranquilidad en el paraíso. La vida de Magnum es un constante estira y afloja con Jonathan Higgins, el formal, estricto y disciplinado administrador británico de la finca, quien junto a sus 2 entrenados Dobermans, Apollo y Hermes, le hacen la vida imposible a Magnum cada vez que éste intenta llevarse el Ferrari para poder resolver sus investigaciones.
Magnum recurre constantemente a la lealtad y el apoyo de sus dos grandes camaradas de la guerra, TC, que ahora opera una compañía de tours en helicóptero, y Rick, el bien conectado gerente de un exclusivo club de playa. Pero, ¿y qué clase de casos son los que resuelve Magnum? Lo bueno del programa es que no se queda en un solo género. Magnum abarca un espectro amplio de investigaciones, desde los típicos encargos locales como encontrar personas desaparecidas, investigar infidelidades o proteger a clientes adinerados de chantajes, hasta complejas conspiraciones de espionaje internacional, asesinatos, fraudes de seguros y contrabandos en el Pacífico. Pero la serie no solo se queda en la acción y el humor de la época. Por debajo de las camisas hawaianas y las persecuciones en auto, la trama constantemente toca fibras más profundas como los fantasmas del pasado militar de los protagonistas, las cicatrices psicológicas de Vietnam, el honor entre soldados y la lealtad inquebrantable de la amistad. Y como siempre, recuerden que si ustedes quieren conseguir esta o cualquiera de las otras series de las que hablamos en el canal, Anime Video Zone les ofrece paquetes de series animadas y live action. Ellos les dan un acceso temporal para que puedan revisar el catálogo, calidad y doblaje para que no tengas que comprar a ciegas, y con su modalidad en línea podés comprar desde cualquier país que nos veas. Y ahora hablemos un poco de los personajes principales. Thomas Magnum, interpretado por Tom Selleck, que es un carismático exoficial de la Marina y veterano de Vietnam que trabaja como investigador privado en Hawái, famoso por su bigote, camisas hawaianas y su inseparable Ferrari rojo. Jonathan Quiley Higgins III, interpretado por John Hillerman, es el estricto mayordomo británico de la finca de Robin Masters, un ex sargento mayor con quien Magnum choca constantemente pero mantiene una gran lealtad. Theodore T.C. Calvin, interpretado por Roger E. Mosley, amigo de Magnum y veterano de Vietnam, dirige una empresa de excursiones en helicóptero y siempre apoya al grupo en sus misiones. Orville Wilbur Richard, Rick Wright, interpretado por Larry Manetti, otro leal amigo de los tiempos de la guerra y gerente de un club nocturno encargado de conseguir contactos e información en el bajo mundo. El doblaje de Magnum se realizó en dos estudios. De la temporada 1 a la 2 se doblaron en estudios sonoros mexicanos bajo la dirección de Tena Curiel. Y de las temporadas 3 a la 8 el doblaje se realizó en el estudio Procineas SCL y tuvo varios directores como por ejemplo Jorge Santos o Magdalena Leonel. Como siempre, solo vamos a mencionar a los personajes principales y en este caso solamente al actor de doblaje que más tiempo los interpretó. Gabriel Pingarrón, Ricardo Lezama, Guillermo Coria y Roberto Carrillo, entre muchos otros más. Y ahora hablemos de unos cuantos datos curiosos sobre la serie. El misterio de Robin Masters, el millonario dueño de la mansión donde vivía Magnum, nunca mostró su cara claramente. En las primeras temporadas su voz la hacía Orson Welles, pero tras su muerte la identidad real del personaje quedó en un limbo ahí algo divertido que la serie pues nunca resolvió por completo. Tom Selleck ganó el papel de Thomas Magnum, pero antes había hecho una prueba exitosa para ser Indiana Jones en la película de En busca del arca perdida, y tuvo que rechazar el personaje de Spielberg porque las fechas de grabación coincidían con el piloto de Magnum, aunque al final la huelga de actores de 1980 retrasó el inicio de la serie y de todos modos podría haber hecho la película. Tom Selleck mide 1.93 metros, por lo que caber en el clásico Ferrari rojo era un reto diario. Para las escenas donde conducía, los productores tuvieron que quitar el asiento del conductor y colocar uno modificado directamente en el suelo del carro, para que el actor pudiera entrar sin golpearse la cabeza con el techo. Mucho antes de que fuera común en la televisión, la serie trató con respeto las secuelas emocionales de la guerra de Vietnam. Magnum, Rick y TC eran veteranos que lidiaban de forma realista con los traumas de la guerra. No encontré mucha información disponible sobre que Magnum hubiera llegado a otros medios, aparte de un par de apariciones del personaje en algunos cómics y la venta de merch del personaje. Ya saben, la icónica camisa hawaiana o la gorra de los Tigres de Detroit, que por cierto, si estás en Estados Unidos hay páginas en las que las podés comprar a día de hoy. Aparte de eso, también pueden encontrarse réplicas a escala del Ferrari rojo o de la camioneta de TC. Pero si vos no estás en Estados Unidos y no querés pagar un riñón por algo de esta u otra de las series de las que hablamos en este canal, recordá que puedes adquirir una de las hermosas camisetas que tenemos disponibles.
Y si decís que venís de Nostalgia Geek, te tenemos un descuento especial. Muy bien, y llegados a este punto, hablemos de por qué se canceló la serie. A diferencia de muchas series que terminaban abruptamente por fracasar en audiencia, la Magnum P.I. original de los 80 tuvo un cierre planificado y acordado, pero ¿cuál fue la razón principal? Pues el agotamiento de su estrella, Tom Selleck. Tras 7 años consecutivos grabando en Hawái con extenuantes jornadas de más de 12 horas diarias, Selleck ya estaba prácticamente exhausto y listo para dar el salto definitivo al cine y dedicarle tiempo a su familia. Curiosamente, la serie estuvo a punto de terminar con la muerte de Magnum en el final de la temporada 7. El personaje recibía un disparo y subía al cielo en un plano místico, pero la furia de los fanáticos y la presión de la cadena CBS convencieron a Selleck de volver para una octava temporada corta de 13 episodios, reviviendo al personaje para darle el cierre digno que merecía en 1988. Un desgaste natural de la audiencia tras 8 años al aire y los crecientes costos de producción terminaron de sellar el destino de un clásico que prefirió retirarse mientras estaba todavía en lo alto. El último episodio de Magnum llevó por nombre Resolutions, emitido en mayo de 1988, y curiosamente, aunque la serie ya estaba prácticamente agotada, el final tuvo una audiencia enorme, obtuvo aproximadamente 32% de rating y 48% de share en Estados Unidos. Este final cerró varias historias importantes de Magnum, incluyendo su relación con su hija Lily y su decisión de reincorporarse a la Marina. En el video del renegado, alguien puso en los comentarios que le hubiera gustado saber qué pasó con los actores después de que la serie terminó, así que vamos a dedicarle un poco extra de tiempo a este video para ver eso precisamente. Tom Selleck se mantuvo muy activo tanto en cine como en televisión, protagonizó exitosas películas como la comedia Tres hombres y un bebé del 87 y la saga cinematográfica de televisión Jesse Stone. Es ampliamente recordado por interpretar a Richard Burke, el novio de Mónica en la serie Friends. Consiguió otro papel de enorme longevidad como el comisionado de policía Frank Regan en el exitoso drama criminal Blue Bloods, que duró desde 2010 hasta 2024. Actualmente, tras terminar el rodaje de la temporada final de Blue Bloods, disfruta de una vida tranquila en su rancho de California junto a su familia, alejado voluntariamente de las presiones de la fama extrema. John Hillerman o Jonathan Higgins se retiró temprano. Después del show tuvo breves apariciones en series como The Hogan Family del 90 y la película A Very Brady Sequel de 1996, que marcó su último trabajo profesional en la pantalla. Decidió retirarse formalmente de la actuación y regresó a su estado natal de Texas para llevar una vida pacífica. Hillerman falleció a los 84 años de edad por causas naturales en su residencia de Houston, Texas. Roger E. Mosley, o TC, continuó trabajando como actor secundario en comedias y dramas como Hanging with Mr. Cooper y la película A Thin Line Between Love and Hate de 1996. Curiosamente, regresó al universo de su personaje haciendo un breve cameo en la nueva versión de Magnum P.I. de 2018 interpretando a otro personaje secundario. Lamentablemente, Mosley sufrió un grave accidente automovilístico que le provocó heridas críticas, falleciendo pocos días después a la edad de 83 años. Larry Manetti, o Rick Wright, siguió actuando en decenas de producciones televisivas de forma esporádica. Tuvo un papel recurrente en la serie Hawaii Five-0, interpretando al personaje de Nicky, The Kid DeMarco, rol que luego repitió en el propio remake moderno de Magnum P.I. En el año 2023, Manetti realizó una aparición especial en la serie Blue Bloods, lo que propició un emotivo reencuentro actoral en el set con su gran amigo de toda la vida Tom Selleck. Llegado a este punto, quiero agradecer a los miembros del canal y recuerden que si ustedes también quieren apoyar el canal lo pueden hacer volviéndose miembros o a través de un super gracias. Como siempre, espero que este video haya sido de tu agrado, y si fue así, ponle un like, y ya que andas por ahí, dale al botón de suscribir, para que esta comunidad de nostálgicos pueda seguir creciendo. Tengo en mente seguir con una serie live action, como Lobo del Aire, o un anime de los clasiquísimos, en este caso como Cum Cum. Entonces pongan en comentarios qué les gustaría más. Entonces, activa la campanita y todas las notificaciones para que no te perdas ningún video del canal, porque en Nostalgia Geek es donde tus recuerdos cobran vida.